Cordial saludo, estimados estudiantes. Hoy vamos a mirar todo lo que tiene que ver con la metodología. Esta es quizás para mí una de las partes más sensibles y fundamentales de nuestro plan de mejoramiento, ya que aquí vamos nosotros a definir el tipo de metodología y los instrumentos que vamos a utilizar con el fin de poder extraer la información que requerimos para posteriormente hacer el análisis y con ese análisis detallar cuál es nuestra alternativa o posibilidad de solución frente a ese plan de mejoramiento y esa oportunidad de mejora que identificamos. Muy bien, vamos entonces a compartir aquí el material y lo primero que definimos nosotros dentro de todo este componente y es que la metodología nos permite de una manera eh, organizada cuáles son ese paso a paso que nos va a ayudar a cumplir los objetivos propuestos. Si empezamos a analizar, esto empieza a tener una gran coherencia desde el mismo momento que hacemos el planteamiento de esa iniciativa, estamos haciendo la historia o la búsqueda de esos antecedentes, por qué decimos que es un problema, planteamos el problema, le damos un foco a través del objetivo general y el paso a paso que nos muestra esos objetivos específicos que aquí lo vamos a ver en acción en la metodología. Entonces, aquí en la metodología, aparte de lo que les acabo de decir, vamos a escribir esa población o esa parte de la población que se llama muestra, que vamos nosotros a intervenir para poder tener datos que nos permitan finalmente dar cuenta de o tener un fundamento y una base sólida frente a ese plan de mejoramiento. Analizaremos entonces qué técnicas vamos a estar empleando, las estrategias, qué forma estadística vamos a tener para nosotros tener información que sea clara. Podemos también basarnos en estudio de casos, hacer temas de simulación. Entonces aquí vamos a mirar todos los instrumentos que nos permitan finalmente poder darle como ya un componente más estratégico y más fundamental a nuestro trabajo. Cuando nosotros analizamos el tema de la metodología, siempre se sugiere iniciar con un párrafo que nos diga qué tipo de metodología estamos nosotros ejecutando para nuestro plan de mejoramiento. Tenemos un tipo que es de método deductivo. Aquí nos están diciendo que estamos utilizando una metodología que va de lo general a lo específico, es decir, nosotros empezamos a mirar un gran componente, un gran enunciado y a partir de eso vamos desarrollando ese componente específico. El método inductivo es de manera contraria, vamos de lo particular a lo general, donde nosotros empezamos a partir de una serie de correlación entre diferentes elementos de manera individual, vamos llegando a un componente un poco más grande. Es muy factible que nuestro tipo de investigación sea más de tipo deductivo, porque vemos un gran problema y a partir de los grandes problemas vamos a buscar como esos pequeños componentes que nos puedan ayudar a encontrar una mejora a ese gran problema general, pero es posible que podamos tener ese método inductivo también. Otro método es el método histórico. Aquí miramos a partir de lo que ha pasado en una historia, cómo podemos nosotros proyectar o extrapolar lo que sucede hacia el futuro. Básicamente nosotros estamos diciendo, nos paramos como en un informe 3 de generaciones, qué pasó anteriormente, qué está sucediendo ahora y qué podemos nosotros proyectar al futuro. El método descriptivo es donde nosotros buscamos responder una inquietud que tengamos frente a lo que nos está sucediendo en ese campo de estudio o en esa investigación. El método explicativo es, partimos de una hipótesis y a partir de esa hipótesis nosotros damos llamémoslo así, unas posibles respuestas. Vamos nosotros considerando respuestas como cómo o por qué está sucediendo eso. Y el método experimental, nosotros aquí empezamos a partir de una información que tengamos, empezamos a plantear escenarios y a partir de esos escenarios podemos establecerlos como premisas que nos permitan decir cuál puede ser ese camino de acción a futuro. Es posible que dentro de toda esta metodología encontremos varios métodos y no es problema, pero sí es importante que exista un párrafo que nos permita describir qué tipo de metodología estamos nosotros llevando a cabo.
¿Qué factores intervienen en la metodología de la investigación? Primero, uno de los factores es qué tipo de datos vamos a recolectar. Para un plan de mejoramiento es importante tener unos buenos datos. También seleccionar una muestra. Cuando tenemos esa muestra clara, también saber qué métodos vamos a utilizar para recolectar los datos. Y finalmente hacemos el análisis de la información obtenida, que ese es el análisis de nuestro plan de mejoramiento. ¿Qué métodos de recolección de datos existen? Hay uno, y es algo que recomiendo bastante, son las entrevistas a profundidad, particularmente con nuestro equipo de trabajo, con nuestros líderes, con las personas que estén a nuestro nivel, que ellos nos empiezan a dar una visión. Está también los grupos de discusión virtuales o presenciales. No es tan común en este tipo de planes de mejoramiento. Las encuestas es muy importante este instrumento porque nos permite de manera masiva empezar a capturar información. Estas encuestas se hacen también puede ser a personal interno y a clientes o proveedores dependiendo del tipo de trabajo. Entonces, pensaría que lo que son las entrevistas y las encuestas son dos herramientas que les puede servir a ustedes como estudiantes en este proceso. No podemos quitar la importancia de la observación directa. Ustedes que tienen en estos momentos, llamémoslo así, unos ojos muy frescos, que están pensando o están viendo todo fuera de la caja, entonces pueden también a partir de la observación tener unos primeros insumos que les puede ayudar allí. También pueden basarse en documentos o registros de información o en estudio de casos o tesis que existen. Entonces, también hay varios componentes, pero pensaría que el tema de esas entrevistas a profundidad a líderes o colegas, encuestas y observación serían tres que no pueden fallar o no pueden faltar en ningún proceso de plan de mejoramiento. Que es muy importante cuando yo estoy haciendo una encuesta, empezar a mirar cuál es el nivel de, llamémoslo así, de significancia que puede tener o lo que llama el nivel de confianza dentro de las encuestas. Es posible que a veces no podamos hacer un gran número de encuestas, pero sí podemos nosotros empezar a determinar cuál es el nivel de confianza porque eso le da, llamémoslo así, una validez estadística mucho mayor a nuestro trabajo. Entonces, necesitamos saber cuál es nuestra población que nosotros tenemos, cuál es el margen de error que nosotros vamos a aceptar, cuál es ese nivel de confianza, ¿sí? Nosotros tenemos con niveles de confianza del 90, 95 y 99. Aquí uno lo reemplaza con el valor de Z. Estamos hablando de toda la campana gaussiana. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de la distribución normal, que es algo ya estadísticamente validado. Aquí no tenemos que reinventar la rueda, ni más faltaba, sino lo que hacemos nosotros es empezar a determinar ese, qué tanto se ajustan los datos a esa curva y cuál es el nivel de error que yo voy a aceptar. Y hay dos componentes importantes que es el P y el Q. El P, ¿cuál es la probabilidad de los individuos que tienen la característica específica de lo que yo voy a hacer? De esa, llamémoslo así, de que se ajustan a los datos que yo puedo estar necesitando. Y Q sería lo contrario. Cuando yo no tengo una información clara al respecto, se sugiere trabajar con punto 5 y punto 5, o sea, 50% para los dos lados, pero les voy a dar un ejemplo. Supongamos que quiero sacar un producto para personas mayores. Si voy a un jardín infantil, es posible que las personas que me vayan a responder en un jardín infantil no tengan la información sobre ese producto para personas mayores. Entonces ahí tendría un Q muy grande. Pero digamos que vamos y corregimos y vamos entonces a un centro geriátrico, entonces aquí encontramos que la posibilidad de respuesta se ajusta mucho más a lo que yo estoy considerando. Hagamos un pequeño ejercicio sobre lo que nosotros estamos visualizando. Supongamos que tenemos esta población acá, tenemos ya la fórmula. Supongamos entonces aquí que también tenemos nosotros este componente, entonces nosotros empezamos a decir, tenemos una población, digamos aquí que tenemos una población de 100 personas, digamos que son 100 clientes los que tenemos o 100 proveedores, que vamos a tener una probabilidad de éxito del 50%, 50% es igual a 0.5, esto me haría que Q es igual
a el 100% menos el P, o sea, me haría 0.50, que tenemos un error, vamos a decir que vamos a tener un error del 3% y que vamos a tener un nivel de significancia del 90%. Este nivel de confianza del 90%, normalmente uno trabaja con 90, 95 y 99. ¿Listo? Entonces aquí yo puedo irme a mi tablita de la normal, me dice que 90 es 1,65, 1,65 es el valor de Z, y ya con eso puedo reemplazar la fórmula. Entonces aquí me dice cuánto es el número de encuestas que debo realizar. Entonces tengo Z al cuadrado por Q por P. Ojo que yo no puedo decir que eso es 1 en ese momento. Q por P, ¿sí? Entonces 0.5 por 0.5 por la población dividido, aquí le voy poniendo unos paréntesis, el error al cuadrado, el error al cuadrado por la población menos 1 más el Z al cuadrado, Z al cuadrado por P por Q. Es importante tener cuidado, no equivocarnos a veces con esos datos. Entonces me dice que para tener un error del 3% y un nivel de significancia del 90% tendría que ser 89 encuestas, ¿cierto? Pero supongamos que yo quiero aceptar un mayor error. Entonces, ¿qué me hizo un mayor error? Digo que voy a tener un error del 5%. Entonces, realizo menos encuestas. Digamos que vamos a tener un mayor error del 10%. Vea que me baja 40 encuestas. Entonces, ¿qué me empieza a decir esto? Y esto es lo interesante cuando estoy analizando todo este tema de definir la muestra frente a una población. Y es, en la medida que yo voy aceptando un mayor error, obviamente necesito menos encuestas y tiene lógica. A medida que yo pregunto a más personas, es posible que me den una información que me ayude a tomar mejores decisiones, pero no es el único componente. Digamos que mantenemos esto en el 5 o dejamos esto en el 5%, pero quiero tener un nivel de significancia del 95%. Entonces, el nivel de significancia del 95% me implica que el Z ya cambia a 2,96 y vea que también me empieza a cambiar el número de encuestas. Entonces, en la medida que yo busco que esos datos se alineen a esa campana gaussiana, empiezo a solicitar mucha mayor información. Entonces, este es un componente importantísimo. Estos lo tienen en la presentación ustedes, cómo podemos desarrollar, y aquí tienen la fórmula, solo que acá en esta presentación sacado de un sitio de internet, en vez de decir Z, nos lo llama como K, pero normalmente uno lo encuentra como un valor de Z. Y si lo quisiéramos hacer con el 99%, pues el valor de Z cambiaría y elevaría. Hagámoslo, pues al Excel no le duele. Entonces el nivel de confianza o de significancia del 99%, esto me haría que es 2,58 y vean cómo me va subiendo. La medida que yo quiero mayor significancia y menor error, se me aumenta. Entonces, ahí también, y es importante, no quiere decir, y pues uno entiende que hacer encuestas en este periodo tan corto de tiempo puede ser complejo, pero uno puede empezar a decir, según esas encuestas que estoy realizando, cuál es ese error que estamos teniendo y cuál es el nivel de significancia. Que al final, si vemos que el nivel de error o el porcentaje de error y el nivel de significancia se pueden mejorar, se puede colocar dentro de la parte de las limitaciones del trabajo. Cuando voy a hacer unas entrevistas a profundidad, lo primero es ustedes realicen ese proceso de acercamiento a la persona que van a entrevistar, validen el tiempo, no solo cuando estamos haciendo la citación, sino cuando estás iniciando esa reunión con esa persona. ¿Para qué? Para que tengan la tranquilidad que no te van a dar respuestas a la carrera,
Importante si tú puedes enviar las preguntas previo, porque eso ayuda a que la persona tenga mucha mayor claridad y que tenga un poco mayor de estructuración en sus respuestas. Y también vamos a buscar validar alguna información previamente para que cuando estemos en ese diálogo con la persona, pues obviamente podamos tener esa devolución oportuna, y no solo oportuna, sino yo también en algún momento poder tener una precisión o contravertir algo que me ayude a encontrar una información mucho más fidedigna. Puedo utilizar también lo que son los estudios de casa, de casos. Entonces aquí estamos hablando de los casos Harvard o también de tesis o proyectos anteriores. Aquí podemos estar mirando toda la información que existe en el repositorio institucional de nuestra universidad, de nuestra institución. Eso también lo podemos utilizar como base o componente de metodología que nos ayude a estructurar mucho mejor ese plan de mejoramiento. Tengo que tener en cuenta y no puedo perder en ningún momento entre ceja, o debo tener entre ceja y ceja, y no puedo perder en ningún momento mi norte, y es que el resultado final es ese artículo publicable. Entonces, aquí es donde yo debo estar haciendo ese proceso de recolección de información de una manera, llamémoslo así, lo más responsable posible y que me permita también a mí, desde que estoy construyendo los instrumentos, tranquilidad para poder obtener esa información que yo estoy esperando alcanzar dentro de esta metodología. Y en la medida que nosotros vamos avanzando, y esto ya lo hicimos en la parte de el marco conceptual legal, en toda esa revisión de la literatura, debemos tener muy presente y no se nos puede estar olvidando todo el tema de la citación. Cómo nosotros estamos haciendo esa citación, y es importante que en la medida que nosotros vayamos avanzando y en esta parte de la metodología que volvamos a revisar, es posible que tengamos que volver a revisar ese marco conceptual y legal para terminarlo de ajustar según toda esa información que me está dando las encuestas y según la información que yo he encontrado de fuentes bibliográficas. Tengamos en cuenta que la citación es algo que se puede hacer en cualquier momento, que también lo puedo hacer cuando estoy haciendo las entrevistas, ¿sí? Pero es importante que toda esa cita sea claro de dónde la estoy tomando, el momento, ¿sí? Los tiempos y demás. Listo, entonces tengamos en cuenta que estamos trabajando con normas APA que nos permite tener claridad de toda la información y que se esté reflejando de una manera óptima, y tengamos muy presente evitar temas como el autoplagio. Es decir, yo puedo haber hecho estudios anteriores o llamémoslo así, trabajos anteriores, y los tengo que referenciar inclusive si son míos. Pero en la parte de la encuesta o en la parte también, llamémoslo así, de la entrevista, entonces citamos si hay una frase o hay unas conclusiones y decimos de dónde lo estamos tomando. ¿Por qué nosotros estamos citando? Y particularmente lo podemos utilizar para este tema de las entrevistas a profundidad y más. Me permite ampliar el texto, me permite reforzar o aclarar la idea o darle fuerza a ese plan de mejoramiento, me permite argumentar sobre esos temas en que está fundamentado mi plan de mejoramiento, o remitirme a otras secciones, o iniciar una discusión o dar una definición, ¿por qué no? Hay muchas formas de citar, aquí voy a mencionar algunas, que el objetivo es pues tener como un gran abrebocas de que implica esta citación, pero lo más importante es que se debe existir la claridad, quién lo escribe, cuándo se escribió y en dónde lo encuentro, si lo fuésemos a hacer un resumen. Tengamos en cuenta que en la universidad permanentemente nos están dando capacitaciones en cuanto a normas AP. Debemos tener en cuenta el autor, el apellido e inicial del nombre, cuándo se publicó, el título del trabajo, si hay una edición, cuál edición es, dónde se publicó y cuál es la editorial, si es un documento impreso. Si son publicaciones periódicas como revista, entonces aquí nosotros vamos colocando la fecha de la publicación, el título del artículo, la revista, el volumen, las páginas donde lo encuentro, ¿sí? Y hay algo que debemos tener mucho cuidado, y es cuando recuperamos información de Internet. Con todo lo que ya les he mencionado, hay algo que no se nos debe escapar, y es colocar el componente de cuándo lo recuperamos, en qué momento
consulte esa página, porque puede existir que en algún momento esa página la saquen de circulación y yo pierda o alguien quiera revisar y entonces dicen, no, eso es plagio y resulta que el Internet tiene esa memoria caché que uno puede llegar y decir, no, esa página sí estaba efectivamente en su momento en uso. Entonces les puede ayudar a tener también como tranquilidad para evitar cualquier tipo de plagio. Entonces, tengan en cuenta que estos trabajos y cuando usted lo van montando en la plataforma les aparece ese informe de Turnitin. Entonces, cuando uno empieza a tener un porcentaje de mucha similitud, genera muchos cuestionamientos, pero uno por eso es que saca los informes y a veces parte de ese porcentaje que puede ser muy alto es porque aparecen nombres de la universidad o cierta información donde, por ejemplo, están ustedes, llamémoslo así, cuando están diligenciando el documento que hay, llamémoslo así, una guía. Entonces, a veces esas guías las van tomando como que ya está como un plagio, pero pues básicamente uno que hace como docente, empieza a revisar ese informe y a eliminar esos puntos que sí realmente pueden ser, llamémoslo así, que el nombre de la universidad o más, que uno no los cuenta. Pero cuando empieza a encontrar las citaciones que son muy grandes, eh, ahí es donde se genera la preocupación. Un trabajo de práctica debería tener, un trabajo de plan de mejoramiento no debería tener más de un 15% y 20 es demasiado de tema de similitud. Listo, entre más bajo, pues mayor tranquilidad porque se espera que sea un producto propio. En la medida que nosotros vamos desarrollando el trabajo y teniendo en cuenta que ya tenemos el marco conceptual legal y ahora tenemos la metodología, no se les olvide ir organizando toda la bibliografía para trabajos de proyectos de mejoramiento. Se esperan 5 referencias, de las cuales 2 sean en inglés, las demás en español, pero es un mínimo, no quiere decir que ustedes no puedan hacer más. Y para trabajos de investigación son 15 bibliografías, donde al menos la tercera parte, es decir, 5 sean en inglés. Vamos organizando esa bibliografía, llamémoslo así, por un orden, por el tema alfabético, para que quede claridad, y también nosotros vamos utilizando esos pies de página en la medida que vamos desarrollando el trabajo para que también tengamos claridad dónde estamos teniendo esa información. Entonces hay como una posibilidad de rastrear de manera lógica todo ese componente de dónde estamos sacando la información a partir de, llamémoslo así, de terceros que nos estén ayudando en este proceso. Para hacer esa lista de referencias hay muchos, llamémoslo así, software en la actualidad. Está Mendeley, Zotero, Cite4Me en cuanto al tema de bibliografías. Para detección de plagio tenemos Qtest y DupliChecker y Turnitin. Para el tema de parafrasear tenemos Paraphrase IT o Grammarly. Y para mapas mentales tenemos Bubble, Google y Lucidchart, que son temas interesantes para que nuestro trabajo, y es algo que yo insisto mucho cuando estamos desarrollando estos planes de mejoramiento, no quede muy plano solo con textos, sino que nosotros podamos hacer, llamémoslo así, como algo que sea muy de buen gusto para el ojo también, que tenga contenido, pero que también tenga forma. Estos planes de mejoramiento deben buscar no solo satisfacer una necesidad para la organización, sino que deben ser también agradables en la parte de la lectura. Aquí se insiste mucho en que estemos nosotros leyendo y releyendo y, como les he dicho en otras oportunidades, colocando a un tercero que me ayude también a verificar, porque muchas veces uno va escribiendo de la manera que habla y no es dentro de lo más óptimo. Entonces, ayuda mucho que una tercera persona nos pueda ver lo que estamos escribiendo y obviamente que tenga toda una coherencia y una cohesión nuestro escrito. Muy bien, esto era lo que quería decirles el día de hoy en relación con la metodología. El objetivo es que estemos desarrollando durante estas próximas semanas la metodología. Empecemos ya también, después de tener esta metodología y llamémoslo así, estos recursos, estas encuestas, estas entrevistas y demás, en la medida que vayamos a tener que vayamos teniendo esa información, pues después de que sean validados esos instrumentos por el docente en compañía de ustedes,
esa entrevista, esa encuesta y demás, nosotros entonces vamos ya a ejecutarlo, que es esa gran etapa que tenemos para ejecutar, tener información y escribir nuestro plan de mejoramiento. Entonces, el siguiente entregable va la descripción de la metodología, la muestra de esos instrumentos y qué recursos vamos a necesitar. Es bueno que también coloquemos un apartado que diga recursos. En este sentido es en un tema de tiempos de personas, un tema de, por ejemplo, computador, o si requiero algún tipo de desplazamiento, si mi trabajo implica hacer un trabajo de campo. Espero que esta pequeña formación les haya servido y espero verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.